No sé si alguna vez les pasó que están muy tapados de trabajo, que están muy ocupados, les pasó esta situación, que si alguien les hubiera dicho cómo resolverlo, un día después se dicen, ah, sí, si lo hubiera hecho de tal manera, lo hubiera hecho más rápido, o lo hubiera hecho mejor, lo hubiera gastado menos tiempo. Siempre con el diario de mañana es más fácil resolver los problemas. Queremos, en realidad, contarles por qué queremos mejorar los procesos, cuál es el beneficio de mejorar los procesos y cómo eso nos contribuye en el trabajo y a la empresa. Entonces, ¿cuál es la agenda real? ¿Qué es lo que primero queremos compartir? ¿De dónde nace la historia de mejorar los procesos? Ahora vamos a ver, uno puede ir muy atrás, podemos ir a Deming, a los 80, al principio de la calidad. Sin embargo, hay cosas ahora en el presente, en los últimos 5 años, que están afectando fuertemente lo que está pasando en los negocios y en la realidad de todos los días. ¿Eso significa que realmente nosotros tenemos que mejorar los procesos? Entonces después vamos a entrar un poco más en los detalles de Business Process Management y finalmente cómo hacemos para utilizar estas ideas, estas herramientas en el trabajo en el día a día. ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? La idea es, o sea, toda la teoría de procesos y la gestión bastante conceptual, al final del día nos impacta en cómo hacemos las cosas. ¿Pero por qué nos impacta? Trajimos un par de ideas, lo que algunos grupos de pensamiento que están mirando en el presente un poco más adelante están viendo, y se han identificado una serie de cambios que son muy disruptivos en la realidad. Una es la propuesta de McKinsey. McKinsey dice que hay 4 fuerzas llevando adelante en esta década post-2000 que están transformando la realidad. Hay 2 que son muy fuertes, que es la tecnología es un factor de aceleración de casi todo lo que uno hace. Si piensan en cualquier aspecto personal de sus vidas, mandar un mail hace 10 años llevaba un tiempo. Hacer un SMS llevaba un tiempo y hoy escribir WhatsApp es instantáneo. Y a su vez acelera las comunicaciones, acelera el tráfico, acelera el contenido, acelera la forma en que nos conectamos y no es reversible. Es muy difícil volver para atrás. O digamos, nadie quisiera volver para atrás. Es una especie de nuevo estatus, un nuevo estándar de comunicación, de vida, de socialización que en realidad no queremos perder. Por lo cual la tecnología acelera muchos aspectos de la realidad. Y también la conectividad global. Hoy en día tenemos más celulares y más puntos mobile que personas sobre la faz de la Tierra. Eso significa que en realidad casi todo, no todo el planeta, pero una gran parte del planeta Tierra está interconectado y nosotros como población con ello. Y eso hace que la forma de trabajar y de operar y de interactuar en los negocios cambie radicalmente. Uber, me parece que es un cambio que vamos a vivir acá en los próximos meses, tal vez. Con lo cual, la tecnología y la interconectividad hace que los procesos, como pedir un taxi o pedidoya.com, pedir una pizza, sean totalmente distintas respecto de hace 5 o 10 años atrás. Me subía al auto y me iba a la pizzería a pedirla, a esperarla y a volver a la casa. ¿Qué dice Harvard? Históricamente los cambios se daban en una etapa y luego entraba una etapa de estabilidad donde se balanceaban las fuerzas que habían promovido ese cambio hasta que pasaba un tiempo y volvía a introducirse un nuevo cambio. Por ejemplo, la introducción de la máquina a vapor o la introducción del motor eléctrico. El motor eléctrico se introduce, pero hasta que no aparece en las redes de distribución eléctrica no se vuelve masivo. Y digamos, desde la introducción hasta que crea un impacto, hasta que eso después es reemplazado por otra fuerza. En el caso del motor eléctrico no fue reemplazado, pero en la introducción de esa tecnología tiene un pico y luego se sostiene en el tiempo. Lo que se está viendo hoy en día es que las tecnologías que se introducen en realidad mueren bastante rápido porque la que viene detrás la desplaza. Mail, SMS, WhatsApp. Nadie, pocos seguimos escribiendo SMS y casi creo que entre el Facebook y el WhatsApp y el LinkedIn creo que nadie utiliza su Yahoo o su Hotmail o cosas más viejas todavía por lo menos para socializar. O sea, la velocidad. Los cambios en los que estamos viviendo ya pasan a ser tan constantes que son disruptivos siempre y que no existe una etapa de estabilización de la tecnología post-introducción. Las etapas y los momentos de estabilización probablemente ya no los vivamos más, sino que simplemente vivamos un cambio detrás del otro. Gartner, desde el punto de vista de IT, menciona el nexus de fuerza, que es que la combinación de que la sociedad se vuelca dentro de los procesos se vuelven sociales, que los procesos se ejecutan desde plataformas mobile, que todo se interconecta en la nube
y que los productos pasan a incorporar datos, la información pasa a ser un producto comercializable o un servicio comercializable o el corazón de un servicio en sí mismo, hace que los negocios se transformen al punto que la separación entre un negocio físico y un negocio virtual se empieza a volver difusa. Hoy en día ponerse un negocio es más fácil que hace varios años atrás. En realidad, como si uno tiene un postnet, uno tiene la inscripción en la AFIP, ya podría tener un negocio en cualquier lugar del mundo, porque por lo menos en Argentina, más allá de la administración municipal y algunas inspecciones, la forma de armar un negocio, de estar facturando, que es un proceso clave del negocio, hoy es más digital que físico. Dentro de pronto las facturas físicas se está discutiendo de directamente eliminarlas para que sea todo digital, que uno reporta una FIP en digital, con lo cual la forma en que llevamos adelante nuestro negocio, los operamos, los ejecutamos, en cualquier escala se vuelve cada vez más digital o la digitalización irrumpe cada vez con más intensidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando o qué es lo que nos está pasando en nuestra realidad? Sea en la calle, sea en la oficina, sea en nuestra vida personal, los cambios en los que nosotros estamos expuestos crecen y se evolucionan a una tasa exponencial. Hay fuerzas de disrupción, de tecnología, de cambios de tendencias sociales que hacen que este cambio sea disruptivo y sea inevitable, no lo podemos frenar. Entonces, la realidad es que el cambio que nos rodea cambia. ¿Tenemos que cambiar nosotros? Esa es la pregunta de fondo. Tal vez sí, tal vez no. Lo que en todo caso tenemos que hacer es estar lo más abiertos posibles para entender el contexto y en ese contexto entender cómo contribuimos. Los procesos que se ejecutan en cualquier empresa cumplen una función. Analizar los procesos punta a punta, y estos son los primeros paradigmas de BPM, no mirar las funciones dentro de un dominio, como sería la administración, o las finanzas, o la gestión de riesgo, o la gestión de tesorería, sino el flujo punto a punto, desde que lo vendo hasta que lo cobro. Vemos que hay distintos actores a lo largo de la cadena de procesos y esos actores, en base a ciertas aplicaciones, ejecutan el proceso. En la visión histórica, cada uno intenta en su función optimizar su tarea. Ahora, cuando uno optimiza cada uno en forma individual su tarea, no necesariamente se obtiene el mejor resultado de todo el proceso. Y esa es una de las cosas que la tecnología está cambiando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la tecnología está haciendo es, hay ciertas funciones, hay ciertas tareas que tienen el mejor resultado cuando se hacen en colaboración o cuando se hacen en la nube. Es decir, la tecnología nos permite despegar la ejecución del proceso del lugar donde se hace, del grupo de personas que se hace y respecto de la entidad sobre la que se está trabajando. O sea, emitir una factura es algo que Tenaris, por ejemplo, se ha transferido a México, que sea el Service Center de México es el responsable en gran medida de la facturación de Tenaris. Ahí es donde la tecnología permitió, junto con la gestión, despegar el proceso del lugar y de la entidad que gestiona. Ahora, como el cambio viene de afuera más que de adentro, es importante tenerlo presente, estar consciente al respecto y, sobre todo, tratar de dirigir el cambio en el entorno en que nos afecta a nosotros. La idea de la presentación, la idea del tiempo que nos dedicamos hoy es a esto, es ver cómo nosotros podemos anticiparnos y en el fondo ser nosotros los que dirigimos el cambio en la transformación del proceso que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los clientes? Si lo enfocamos a Tenaris y lo enfocamos a un mundo de los negocios, toda esta transformación, esta disrupción de la tecnología también le pasa a nuestros clientes y a nuestros proveedores. Con lo cual, como les pasa a ellos también van a generar algún tipo de exigencia, demanda sobre la compañía y sobre nuestros procesos. Primero, los clientes, así como nosotros podemos googlear lo que hacen los clientes pueden googlear lo que hacemos nosotros como proveedores. Como empresa, como sociedad, como grupo, como persona, como rol. Es decir, Google y la tecnología, Google y todo lo que es Internet hace que se vuelvan transparentes los procesos a través de la empresa y también hacia afuera, hacia el mercado. Luego, hay un aumento en la competencia en general que genera presión sobre la productividad y la eficiencia. Esto es una frase que uno la lee en cualquier libro, es cierta y lamentablemente es inevitable. Antes por ahí importaba qué es lo que hacía una empresa respecto de otra. El qué es lo que hacía podía ser una barrera de diferenciación. Hoy en día, como todas las empresas pueden comprar tecnología, la tecnología es bastante más accesible, bastante más económica,
Ya no importa si tenés SAP, si tenés Oracle, si tenés Silver, qué tecnología tenés, sino cómo la usás. Y no solo cómo la usás, sino cómo la usás para tus procesos. De qué manera le das servicio y valor al cliente. El principal motivo por el cual en Haití estamos y existimos como organización es para dotar al resto de la organización del uso de una tecnología que les facilite hacer negocios. Y los negocios, un elemento muy importante de los negocios es la comunicación y la colaboración. El SharePoint, el Link, el Mail, el Active Directory, aunque esté un poco alejado, son los elementos bases para facilitar la colaboración en Tenaris. Sin eso no hay colaboración. Si pensamos en la globalización y en la complejidad de Tenaris, tener un Active Directory federado que permite conectar todas las aplicaciones y muchas llevando a un esquema single sign-on, hace que a la comunidad de usuarios de Tenaris se les simplifique el uso de sus herramientas, con lo cual usan muchas herramientas muy complejas en una PC de escritorio, en una laptop, comprada en Indonesia bajo un estándar de Lenovo de allá, donde nosotros le descargamos el estándar Tenaris y todo funciona. Entonces, en resumen, nuestros clientes internos cumplen funciones también dentro de la organización, cuyo objetivo es lograr generar valor para el cliente, lograr tener nuevos clientes y lograr retener los clientes, y que esos clientes estén satisfechos y vuelvan. Ahora, para hacer todo eso, nosotros estamos, en el fondo estamos ayudando a que ellos puedan ayudar y que ellos puedan cerrar el negocio. Entonces, estamos al servicio de Haití, casi siempre está al servicio, digamos. Es un poco del karma también de Haití. Pero sin duda alguna estamos porque el cliente nos necesita. Y nos necesita en forma directa o indirecta. En algunos casos nos necesita en forma directa, como es el caso de los portales de e-commerce que hay en México y en la Argentina. Al cliente se le hace más fácil la gestión comercial solicitando material que está disponible en stock, para lo cual nosotros somos los proveedores de la tecnología de eso. Gracias a eso hemos simplificado la vida comercial y le hemos dado transparencia y visibilidad al comprador de nuestros clientes en México y en Argentina, que prefiere eso a estar llamando por teléfono, esperando una respuesta, solicitando un mail. Como él directamente prefiere consumir información, y ahí es donde vamos a la digitalización de los procesos. Toda esta tecnología facilita que nuestros clientes se integren, se nos metan adentro de la compañía. Lo cual no es un problema, es al contrario, es un gran beneficio, porque si dejamos que se metan dentro de la compañía, que se integren con nuestros procesos, les va a costar más saltar la competencia. Hay ciertos clientes con los cuales intercambio, por ejemplo, ciertos proveedores con los cuales tenemos un intercambio de EDI. Son pequeñas barreras o son pequeñas facilidades tecnológicas que nos generan una barrera, que nos protege un poco contra la competencia, que hace que la comunidad de clientes y proveedores alrededor de Tenaris se vuelva más cohesiva, más unida. Eso ayuda. ¿Qué le está pasando a Tenaris? Hay una presentación de Nigel Workshop, del director de marketing, si en algún momento la pueden ver o anotarse en el curso, había un curso también que le estaba dando, que hace un resumen un poco más prolífico de lo que voy a hacer yo sobre la situación de mercado y la demanda. Si miramos para atrás, si miramos los últimos 15 años o 20 años de Tenaris, si miramos para adelante, Tenaris arrancó con una estrategia de mercado. Estamos en México, protejamos el mercado local, defendámonos de las importaciones que no son competitivas, nosotros proveemos a toda la industria local, crecemos como empresa, crecemos como industria. En Argentina muy parecido, en Italia similar, pero no, digamos, muy de la mano de Eni. Después pasó una etapa de expansión donde dijo, no, nuestro escenario es el mundo, como no podemos estar en todo el mundo, alineémonos o tengamos una estrategia de producto. Somos los mejores proveedores de material OCTG para soluciones complejas. No sé si se acuerdan del moto Tenaris Provider, Tubular Solution Providers. Entonces, más orientado a producto. Luego, nuevamente, en los últimos 3-4 años, la consolidación de los mercados de Tenaris hizo que Tenaris vuelva a enfocarse en los mercados. Estados Unidos es un mundo en sí mismo, Argentina con el Shell tiene sus propias necesidades, lo mismo México, Europa por un lado, Asia-Pacífico, o sea, empezó a tener de vuelta peso la dinámica individual de cada región. Por supuesto, en medio de todo esto nos agarró la crisis, la industria energética está en un gran proceso de transformación,
Nuestros clientes están pensando en términos de plazos mucho más cortos, de proyectos de inversión con recupero más rápido, optimización de yacimientos. Eso tiene que ver con la estandarización. Podemos perforar pozos en ciertos yacimientos todos igualitos, porque eso baja el costo del diseño del pozo. Podemos optimizar los yacimientos mezclando pozos verticales con direccionales. Y en general, en lo que es más del downstream, podemos operar con escalas reducidas pero en forma eficiente. En vez de tener la mega refinería o separador de fases o instalación que fuera que procesa petróleo y derivados, podemos hacerlo en menores escalas, podemos tener proyectos, porque estas grandes instalaciones llevan muchos años de inversión y la incertidumbre con el precio bajo de recuperar la inversión es muy alta. Entonces, toda la industria tiene una fuerte presión de plazos más cortos. ¿A qué nos llevan plazos más cortos? Para Tenaris, ¿dónde nos vamos a enfocar? ¿En producto o en mercado? La respuesta no está dada, esto es mi interpretación personal. Creo que la demanda de nuestros clientes se va a volver volátil. Pequeños alzas de precio hacen que tecnologías como Shale, que tienen recuperos muy rápidos, puedan generar un pico de demanda puntual por un semestre, para luego volver a desinflarse. O proyectos muy particulares, donde por una situación fiscal o una situación o un contrato en particular, tiene sentido montar una operación por 2 años y luego desmontarla. Tailandia, por ejemplo, es un contrato importante, Chevron Tailandia, que se cerró, y Haití tuvo que ir detrás corriendo rápido a proveer la conectividad, las instalaciones, las herramientas, para que esa operación en mediana escala sea tener que poder llevar adelante en un país donde no había tenido presencia. Tiempos de relevo, nuestros clientes están pensando en tiempos de recupero de inversión cortos. Precio que puede llegar a subir o bajar, que no es fácil de preverlo, y por lo tanto genera volatilidad. Esa volatilidad a nosotros, a Tenaris, al final del día, ¿qué es lo que nos plantea? Que la forma de hacer de nuestros negocios tiene que estar orientada hacia la agilidad de la performance. Si podemos ser ágiles con nuestros procesos, si podemos extender y conectar nuestros procesos con nuestros clientes, si podemos modificar nuestros procesos para satisfacer a los clientes y hacerlo ágil en un trimestre, en 4 meses, en plazos cortos, entonces Tenaris probablemente tenga mejores posibilidades de tener éxito en el futuro, de ganar mercado y en general de consolidarse como empresa. Con lo cual, el resumen un poco de lo que vimos hasta ahora es: hay una realidad que está viviendo cambios exponenciales disruptivos de la mano de la tecnología, principalmente de la mano de la tecnología, y no nos podemos parar. Nos guste o no nos guste, nos lleva, y estamos metidos en medio de eso. La industria de la energética, en particular, la industria petrolera, con el precio y la crisis del petróleo, está en proceso de reorganización, de redefinición, y la forma en que está tomando decisiones cambió. Ya no piensa en proyectos a largo plazo, sino cortos. O sea, y eso va a generar volatilidad en la demanda y expectativas de los clientes de responderles también con soluciones en corto plazo y de escala más chica. Lo cual nos genera a nosotros, que estamos de alguna manera viendo los procesos y tratando de que los procesos acompañen y ayuden a la empresa a sostenerse y a consolidarse, agilidad, pero en esa agilidad no perder performance. Y por último, el valor que le vamos a dar a los clientes no está tanto en lo que hacemos, si hacemos un just-in-time en Argentina o hacemos un just-in-time en México, sino en cómo lo hacemos. Si el just-in-time no es el mismo, no importa, en la medida que la forma en que lo hagamos deje satisfecho al cliente, deje el cliente capturado, el cliente vuelva y el fondo de negocio se sostenga. Entonces esto es la agilidad de la performance están desafiadas fuertemente por una variabilidad. En cada lugar, en cada región de Tenaris, la demanda es levemente distinta, la dinámica es levemente distinta, y aquí tiene la particularidad de que tiene que en realidad atender a todos desde un único servidor, o desde un único proceso, o desde una única oficina. ¿Cómo? Entonces el gran desafío que tenemos nosotros en Haití es cómo atendemos esta demanda sin perder eficiencia para Tenaris. El equipo de BPM en Haití lo que estamos buscando es usar tecnología, sean herramientas como ARIS o herramientas como monitor de procesos o como dashboards self-service, que cada uno se puede autoconfigurar, para justamente encontrar una solución que sea ágil, que a quien la necesita le permita en forma flexible configurársela, usarla,
y de alguna manera poder entender cómo operan los procesos, en diseñar los procesos y a través del diseño y de la gestión de procesos ayudarle al negocio a mejorar o no necesariamente a mejorar, pero a ejecutar sus negocios, sus procesos para cumplir con los negocios. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Por qué cada uno de nosotros puede sentirse involucrado? Cada uno de nosotros hace o es parte de un proceso de la compañía. El proceso puede ser un diseño de un componente de software como una interfase, puede ser la reingeniería de una norma, puede ser la capacitación a los usuarios, puede ser el hacer los surveys, las encuestas de satisfacción para capturar feedback y saber si lo que hicimos está bien o hay que corregirlo. Es decir, cada uno de nosotros participa de alguna manera como un engranaje en un proceso o en varios procesos. Entonces, si cada uno de nosotros participa, cada uno de nosotros está aportando valor. La pregunta que recomendamos nosotros es ¿cómo en el contexto de cada uno perciben que nos está impactando el cambio de estas fuerzas disruptivas más el cambio de Tenaris? ¿Dónde y por qué se está creando valor en Tenaris? Y la pregunta es, ¿podemos ser cada uno de nosotros parte de esa creación de valor? ¿O estar acompañando esa creación de valor, hacer soporte de esa creación de valor? Porque si vamos detrás de la creación de valor, vamos a estar en el lugar correcto. Porque, digamos, ahí es donde principalmente pasan las cosas, y donde se pasan las cosas, generalmente uno está entretenido, motivado. Obviamente todos tenemos responsabilidades, nos han bajado muy prolijamente y muy profesionalmente un set de objetivos que tenemos que cumplir, pero la gestión del proceso lo que plantea es no ver el árbol, sino ver el bosque completo. Porque lo que uno hace contribuye para que otro de aguas abajo o otro de aguas arriba pueda completar su tarea. Entonces, la pregunta es, ¿cada uno de nosotros sabe cómo le está impactando el cambio de negocio? Por ejemplo, con cuentas a pagar tuvimos una muy buena experiencia de parte del EFE y de parte de Mariano Del Orso. Había una necesidad de llevar adelante una estrategia de centros de servicio que era tener en México un grupo importante de personas que pudieran desde México llevar adelante todo el proceso de autorización de pagos y transferencias a los proveedores. Tenemos un grupo de tareas bastante maduro, conocido como cuentas a pagar. Ahora, operar un centro de servicio más desde la Argentina, remoto con México, no es sencillo, y menos si es a escala mundial y de alto volumen y de alta repetibilidad. Ahora, ese centro de servicio tenía que atender las necesidades distintas de cómo se paga en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, cómo se paga un gasto de recursos humanos a un instituto de seguridad social, cómo se hace una transferencia de impuestos o cómo se hace una compensación bancaria. Con lo cual era un mundo de procesos y un mundo de variantes. Cada una tiene sentido y, bueno, en particular las querían entender todas. Entonces se llevó adelante un proyecto donde Sebas implementó el monitor de procesos para cuentas a pagar, donde con una herramienta le dotaba la posibilidad, que vamos a ver cómo, de entender cómo eran los pasos de un proceso, qué había andado bien, qué había estado mal, por qué se había retrasado la factura, cómo era el cumplimiento con el proveedor. Pero las cosas fundamentales eran, el usuario quería no un reporte, quería 70 reportes. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para darle al usuario 70 reportes hoy y cada semana que pasaba se le ocurrían 10 nuevos? Entonces teníamos esta situación de, tenemos una demanda, un pico de demanda de altísima variabilidad. Y si llega a rotar el gerente, podría llegar a cambiar toda la reportística. Entonces, hay formas que básicamente consisten en no hacer los reportes nosotros, sino enseñarle al usuario a self-service, convertirlo al usuario en un usuario maduro, autónomo y dejarle la tecnología. Hoy la tecnología te acerca mucho, está mucho más cerca del usuario final que antes. Entonces, una de las cosas que entendimos era que cuentas a pagar, más allá de discutir y consensuar un set de KPIs y una forma única de ver el proceso, que era un punto de arranque, el usuario tenía que tener la libertad de poder autoconfigurarse sus análisis. Cosa que hace y cosa que al día de hoy, todas las semanas aparece una pregunta nueva, ¿cómo hago esto, cómo hago lo otro? Y nosotros en realidad nos terminamos en convertir en proveedores de la infraestructura que cuentas a pagar utilizan. Es un excelente acuerdo, win-win. ¿Dónde está el valor que se creó ahí en ese momento? En la estrategia de los Shared Service Center había dos valores que se buscaban, dos objetivos que se buscaban. Uno, desde México, con la calidad de los recursos y por la diferencia de tipo de cambio, se esperaba poder montar una operación de escala importante que
de alguna manera le sacase a las distintas regiones del mundo la carga de estar detrás del proceso de cuentas a pagar. Y por otro lado, el planteo era, si están todos los procesos de cuentas a pagar en un solo lugar, ¿por qué no los mejoramos? ¿Cómo los podemos mejorar? ¿Cómo podemos monitorear que vayan mejorando? Entonces el desafío de montar el centro de servicio con gran escala, en su momento eran 80 personas, llegaron a ser 80 personas, y procesaban 60.000 facturas por mes. Con lo cual creo que la productividad anda por unas 500, 600 facturas por persona por mes. Muchos indicadores se mejoraron al 100%, inclusive solo dando visibilidad. Por ejemplo, era el tiempo de procesamiento de una factura. O sea, cuánto pasa desde que el proveedor genera la factura hasta que finalice la paga. Y cuando veíamos los indicadores, que muchas facturas tardaban 2 meses, me decían, no puede ser. Bueno, no puede ser, pero pasó, y cuando se le dio visibilidad en 2 meses bajó a 30, 40 días y sigue bajando. Bueno, en función de cuán trabajado está el proceso, cuán diseñado, cuán optimizado, hay una escala de madurez de procesos. Se dice que los procesos normalmente en una etapa inicial esta, cuando uno ejecuta un proceso que no está documentado pero sabe cómo hacerlo, pero básicamente depende de uno, y si se va el proceso se cae, decimos que está en la etapa inicial. Si el proceso está documentado tal que es hasta cierto punto repetitible, o alguien puede aprenderlo y transferir ese conocimiento, decimos que el proceso es repetible. Si a su vez, además de estar documentado, tiene planteado una estrategia que tiene que cumplir ese proceso, y por lo tanto los pasos y las tareas que tiene implícito el proceso están diseñados para cumplir esa estrategia, decimos que este proceso está estandarizado y definido. Si además ese proceso tiene indicadores que lo monitorean para saber si el valor que está generando está en línea con los objetivos estratégicos que tiene, decimos que está gestionado. Y por último, si ese proceso está gestionado con indicadores a tal punto que en forma recurrente está siendo mejorado, optimizado, decimos que es un proceso optimizado porque tiene incorporada la cultura de la mejora continua en la comunidad que lo ejecuta. Acá también uso algunas palabras para extrañas, que es: los procesos no se ejecutan en grupos, sino en comunidades, porque atraviesan funciones, atraviesan áreas. Entonces, si uno piensa un order entry, la actividad de ingresar un orden en Tenaris, es una actividad de comunidad. Arranca con el comercial, pasa por el supply chain de Uruguay, llega a la bandeja de esquedatura de la programación de la planta, pasa por el programador, sigue por el SAM que le hace el expediting, y finalmente pasa por el programador de almacén que chequea si tiene el crédito disponible para ser liberado o no. Por lo cual, en realidad hay una comunidad de personas que trabajan en distintas organizaciones que hacen que un proceso se ejecute punto a punto. Y esto es importante del concepto de comunidad de proceso. Bien, entonces, la disciplina de BPM lo que plantea es que cualquier proceso, una vez que es visible, es posible mejorarlo. Hay técnicas, hay herramientas, y que todo proceso, cuando alcanza un grado de madurez, repitió varias veces el círculo de mejora continua, que es un proceso se define, se modela, lo ejecuta la comunidad, se monitorea, se reconsidera o se evalúa si se está alineado a la estrategia o no, se lo optimiza para luego volver a definirlo y volver a dar vuelta en el círculo de la mejora continua del proceso. De lo que les vamos a hablar hoy es de la importancia de que un proceso tenga un gobierno, tenga un repositorio y tenga un monitoreo. Las herramientas que hay detrás y qué de esto pueden usar ustedes en el día a día. El gobierno, ¿cuál es la importancia del gobierno en el proceso? Si el proceso no tiene gobierno, aunque esté documentado y aunque esté medido, no va a ningún lado, no se dirige a ningún lado en particular. Y si no tiene rumbo, no necesariamente está alineado a la estrategia ni es posible medir si genera valor. Entonces, es muy importante que toda la comunidad de personas que participan en la ejecución del proceso, el armado de una oferta, el cumplir con la certificación de una inspección de calidad en la planta, el lograr que un mantenimiento predictivo y preventivo en una línea logre un uptime en el porcentaje que se desea, llevar adelante un proyecto de sistema, tenga un gobierno. En el fondo tenga uno o un grupo de personas que estén velando si el resultado del proceso es el y ese gobierno es tan importante
porque si se detecta de que el proceso no está llegando al objetivo deseado, hay que retroalimentarlo, hay que corregirlo, hay que encontrar cómo modificarlo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la importancia del gobierno? Asegurar que el proceso genere valor en forma consistente todo el tiempo. Y si no lo está haciendo, poder analizar por qué se desvía para dirigir la transformación. La mayor parte de la transformación del proceso no tiene que ver ni con sistemas ni con cosas hard. ¿Qué quiero decir? Principalmente los procesos se ejecutan en la alineación o no en la alineación a la estrategia debido a un tema de conducta. La comunidad de procesos opera tratando de cumplir con un objetivo, bajar una orden en tantos días, lograr un proyecto en tal plazo. Ahora, el proceso está constantemente afectado por ruido de afuera. Puede haber una dinámica de negocio que haya cambiado, puede haber un aspecto regulatorio que haya cambiado, o puede haber nuevas oportunidades de negocio que planteen que el proceso hay que ejecutarlo de otra manera. Esos cambios que están constantemente afectando el proceso y que plantean nuevas formas de hacer el proceso, requieren un análisis. Y el análisis puede llegar a la conclusión de que en realidad no hace falta hacer nada de sistemas, sino simplemente con actualizar el conocimiento de cómo operar y volver a contarle a la gente la importancia del proceso, hacia dónde va el proceso. ¿Por qué ahora el proceso de bajada de la orden a la planta tiene el objetivo, en vez de minimizar el tiempo, ahora tiene maximizar la calidad? Por ahí con la carga de planta saturada, bajar la orden lo más rápido posible es la mejor manera de confirmar que vamos a poder entregar la orden, pero eso genera errores. Por ahí en este contexto con menor carga de planta es mucho más importante que la orden baje sin errores, porque sin carga de planta uno compromete plazos más cortos y un error, por un protector, por una ropa, por una intervención, por algo, puede generar una molestia en el cliente que es grave. Entonces, el contexto, la dinámica del negocio afecta cómo analizamos el proceso. Entonces, el análisis de cómo reorganizar y dirigir un proceso es importantísimo, y lo que muchas veces hacemos en IT, la modificación de la aplicación, en realidad debería ser lo último que deberíamos hacer. Es la última instancia a la que deberíamos llegar. Porque es la instancia que generalmente después de un cambio de aplicación tenemos que actualizar el conocimiento, tenemos que revisar alguna norma y tenemos que tal vez hacer un cambio organizacional y dar training. Entonces, una decisión de modificar un componente de IT inevitablemente nos lleva también y nos arrastra a las otras dimensiones. Entonces, en la gestión, en lo que BPM plantea, tengamos un gobierno del proceso, entendamos si el proceso está generando valor esperado en función de lo que medimos y tratemos de no cambiar el sistema, sino de cambiar la conducta. Y solo en última instancia, cuando la única solución técnica posible es cambiar el sistema, cambiamos el sistema. Porque la conducta es más variable, es más flexible y si bien es más compleja, también haciendo en este contexto también económica, es favorable a nuestra situación particular. Pasamos ahora al repositorio, el segundo elemento de la disciplina de BPM. ¿Qué es un repositorio de proceso? Básicamente es un mapa que está armado como si fuera una pirámide. Tenemos en el alto nivel el mapa de procesos de Tenaris, como todos los procesos de Tenaris están definidos, distribuidos, y cada uno de estos procesos se descompone en sus subprocesos, que se descompone, claro, en las variantes de ejecución, y después cada uno de estos subprocesos tiene su esquema. Acá casi no se ve su flujo de secuencia de tareas. ¿Cuáles son los beneficios de tener un repositorio de procesos? Si el proceso está estructurado y documentado, vamos a tener noción, vamos a tener awareness, vamos a conocerlo y lo vamos a conocer punta a punta. Y vamos a tener la posibilidad de hacer un enfoque sistémico para poder analizarlo y entenderlo y ver cómo se integran las aplicaciones, las normas, los procedimientos, las organizaciones. Ahora Rocío nos va a mostrar el repositorio de Tenaris. Esto es el repositorio del proceso de Tenaris. Hay una serie de información sobre quiénes son las personas que interactúan, uno puede tener chats, puede interactuar y sobre todo puede navegarlo y entender los procesos de Tenaris. Los procesos están organizados en un mapa de procesos. Este mapa de procesos es público. Y organizamos los procesos en Tenaris en los tres grandes grupos. Tenemos los procesos de gobierno, planeamiento estratégico,
planificación del negocio, governance y gestión del riesgo, relación con la comunidad y portfolio de inversiones. Y luego tenemos los procesos core, el desarrollo de productos, el ciclo comercial, el plan to produce, el ciclo industrial y el proceso de pago. Y ahora vamos a mover un poco la pantalla. Y abajo tenemos muy chiquitito los procesos de soporte, que son hire to retire, pero básicamente es record to report, todo lo vinculado a la registración contable, administración del riesgo y de la tesorería, pero básicamente acá también están las funciones de IT, la gestión de BPM, salud, seguridad y medio ambiente, la gestión de los datos muestros, se me está todo alguna mencionando. Cada uno de estos procesos, a su vez, cuando uno le hace doble clic, por ejemplo, vamos a entrar a recursos humanos, ¿cómo están organizados los procesos de recursos humanos? Pueden ver que están organizados en realmente tres categorías. Arriba, procesos de organización, en el centro, los 4 procesos con los que recursos humanos genera valor, y abajo las funciones de soporte de recursos humanos. Por ejemplo, voy a entrar a una función de soporte que es Personal Administration. Personal Administration tiene que ver con todos los servicios que recursos humanos nos da para todas las necesidades que tenemos como empleados. Por ejemplo, acá está la gestión de licencias. Si entro en la gestión de licencias, hay distintos tipos de licencias en filas con variantes en distintos países. Si por ejemplo entro a la gestión de licencia por maternidad en Italia, ahí salto al flujo de procesos. Y esto tiene una forma de diagrama, digamos, uno lo puede visualizar así, donde puede ver todo el mapa, o si no, uno lo puede visualizar paso a paso, que es, tengo que elegir. Elijo el tipo de licencia que solicito, a partir de ahí tengo que formar, y digamos, va recorriendo paso a paso el proceso, y a la derecha va a encontrar las instrucciones de cómo hacerlo. Por último, el último capítulo, el monitoreo del proceso. Todo proceso puede ser asimilable a un proceso industrial, y en particular cuando uno mejora un proceso, asimilar un proceso industrial tiene enormes beneficios. ¿A qué me refiero? Que todo proceso tiene una entrada, tiene una salida, puede tener un reflujo, puede tener un descarte, y al final del día lo que nos interesa medir es cuál ha sido el output, cuál ha sido la generación de valor del proceso. Si conceptualizamos cualquier proceso administrativo, digamos, no industrial, no físico, de esta manera, lo podemos modelizar. El poder modelizarlo, después es fácil conceptualizar y decir cuál es el stock inicial, cuál es la carga de trabajo que tengo del proceso, cuál es el backlog, cuál es el stock intermedio que tengo, cuál ha sido la salida, el flujo, qué retrabajos tengo. En última instancia, lo más importante del proceso es, una vez que lo tenemos conceptualizado, poder medir en estos puntos de entrada, de salida y de acumulación de stock y entender quiénes son los actores que han trabajado sobre el proceso y que por lo tanto con su conducta lo están influenciando. Si hay alguien que abusa de un proceso, probablemente no tenga un buen resultado. Típico ejemplo es Technical Queries en el ciclo comercial. Por si acaso, le piden Technical Query a todas las ofertas. Cuando hay ciertos productos que para Tenaris en realidad son estándares y no sería falta pedir una Technical Query. Pero como lo han pedido, quedan a la espera. Cuando el área de Technical Query queda saturado, no va a poder dar abasto de respuestas rápido y entonces el proceso de oferta se empieza a atrasar. Pero no se atrasa porque no se esté dando las respuestas bien, sino porque se sobresatura con pedidos un área que no tendría que estar saturada. Y eso viene de que aguas arriba el conocimiento de qué producto es comercializable de forma estándar y cuál no, en Tenaris por ahí no está tan distribuido. Cuando hablamos de que un proceso es monitoreable, lo que queremos decir es esto. Cualquier actividad que esté registrada en un sistema puede ser descompuesta en cajitas y esas cajitas se les pueden encontrar una fecha y un responsable de ejecución. ¿Sí? Esto es algo que hay una herramienta que lo hace en forma automática, por ejemplo, lo hace en forma automática para el USD. Entonces acá buscamos un ejemplo extremo, que es un ticket que tuvo más de 11 transferencias. Cada una de estas clientes es más de un día, así que acá debe haber por lo menos 60 días entre que lo solicitó el ticket y efectivamente le dieron una solución. Todo esto con nombre, apellido, horario, actividad por actividad, está todo registrado, porque levantamos, básicamente se lee el log de auditoría de la aplicación
Entonces uno puede entender y descomponer qué le pasó al servicio, quién lo tuvo, por qué lo tuvo, quién lo derivó. Lo mismo se hizo para cuentas a pagar, cada orden de compra, cada certificación de servicios y cada factura de proveedor está traqueada de esta manera, y lo mismo estamos haciendo en el ciclo comercial, para poder cuantificar analíticamente dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas, cuál es el corazón del proceso, qué es el estándar y qué no es estándar. Otra forma masiva de verlos es ver todos los casos gráficamente y encontrar cuál es el flujo de cadenas que representan el 80% para entender de todas las variantes reales que tiene el proceso cuál es el mainstream, que es lo principal, cuál es, para diferenciar las excepciones. Y la otra manera es hacer métricas. Entonces hay una posibilidad que se puede medir que se llama el tiempo entre funciones, que es el tiempo entre dos tareas. Cuando en un proceso encontrás que entre dos tareas en particular el tiempo promedio es el mayor de todo el proceso, ese es el cuello de botella típico. En Haití lo encontramos, y en Campana, en dos lugares distintos lo arreglaron muy bien. Bajaron tiempos medios de 7 días a menos de un día. Esto, perdón, ¿qué herramienta están usando? También es un módulo más de ARIS, se llama PPM, que es monitor de procesos. Bien, por último, entonces, la disciplina de mejora de procesos plantea, los procesos van a cambiar, querramos o no, los procesos con las fuerzas externas van a cambiar. Para acompañar el cambio, anticiparnos al cambio, entendamos el proceso, entonces démosle visibilidad, entendamos cómo gobernarlo, consensuemos con la comunidad de colaborar en el proceso, las responsabilidades de cada uno, y definamos cómo medimos el valor. Para cuando nos desviamos del valor que esperamos del proceso, sepamos a través del gobierno cómo reencauzarlo. Mayormente a través de colaboración y reorganización de la organización de la conducta. Entonces, si bien hay herramientas para hacerlo, el ARIS, el monitor de procesos, también hay un esquema de workflow para discutir las priorizaciones y el governance, más allá de la herramienta, lo que nosotros nos planteamos hoy como desafío era que ustedes se puedan llevar y ustedes intenten promover esta colaboración y promover esta visión de procesos desde sus lugares de trabajo. En gran medida anticipándose a los cambios que van a ocurrir, que no tienen que ver con Tenaris, sino tienen que ver con las fuerzas externas de Tenaris, con lo que el cliente nos plantea, con lo que el mercado nos plantea, con lo que la tecnología introduce. Entonces, como última parte de la reunión, les queremos dejar un par de preguntas, son 6 o 7 preguntas, que si se las hacen y se las pueden responder, le vamos a decir, ustedes ya están haciendo gestión de procesos. Y si no se las pueden responder, el solo hecho de pensar en ellas los va a ayudar a tomar más conciencia de cómo gestionar el proceso, de cómo encontrar dónde se genera el valor y de cómo ver si uno puede contribuir en ese aspecto del negocio. La primera pregunta es, ¿puede cada uno de ustedes explicar qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo le contribuye a sus clientes internos? ¿Tienen una manera fácil de comunicar qué es lo que hacen? Inténtenlo, grafíquenlo, hagan un pequeño flujo o hagan una secuencia de tareas, identifíquense ustedes mismos y el proceso en el que participan y a su vez ese proceso cómo participa en Tenaris. Por supuesto, podemos hacerlo con el ARIS, les podemos dar una mano y si esto llega a tener una envergadura del proyecto, se organiza un equipo de trabajo para hacerlo. Pero si no, desde su propio lugar, creo que es un ejercicio más que válido. Segunda pregunta. ¿Está la comunidad de ese proceso en conciencia de que con la colaboración es como resuelven los procesos? ¿Hay un consenso entre los distintos actores del proceso? ¿Y ese consenso facilita la colaboración necesaria para resolver las situaciones extraordinarias? Cuando una orden baja tarde a la planta, hay una conciencia en la supply chain que no importa que hay que igual lograr programarla, igual entregarla a tiempo. Y si no, hay toda una parafernalia de actividades para explicárselo al comercial. Que esa cultura de colaboración se construye, lleva años, pero está, y esa es muy buena, porque defiende muy bien lo que hace el área y genera o sostiene el valor que vende Tenaris. Para obtener estos entornos de colaboración, lo importante es saber cómo priorizar su trabajo en función de cómo contribuye al valor del negocio. La mejor manera de generar valor y de resolver tu trabajo es alinearte en la generación de valor al cliente. Lo que estás haciendo es absolutamente prioritario, es lo necesario para resolver la solución para el cliente. ¿Miden ustedes mismos o tienen alguna medición o saben cómo están generando valor?
Si no, lo que les recomendamos es elijan una, piensen dos o tres, pero elijan una y traten de medirla. Todas las semanas, veamos, háganse la rutina. Por último, si ustedes llevan adelante un equipo, o son parte de un equipo, ¿le pueden transmitir al resto del equipo si están colaborando, y si están consensuando, y si están contribuyendo, si el resto del equipo también está construyendo valor en el proceso? Si la respuesta es sí, es porque tienen el proceso claro, tienen clarísimo el rol, y entonces tienen la capacidad de explicarlo a los demás, de influenciar a los demás y de guiar a la mejora del proceso. Cuando uno tiene claro el proceso, naturalmente se vuelve en un coach o en un líder de la comunidad, de la colaboración. Por última instancia, saben si están gobernando o no sus procesos. Si logran medir los resultados, si los resultados no están alineados con las expectativas, y entonces ustedes logran encontrar las causas y efectos de por qué el proceso no está generando los resultados esperados, inmediatamente, o sea, implícitamente están gobernando el proceso. Le falta el último paso nada más, que es evaluar si el proceso está alineado a la estrategia y decidir qué cambios conviene hacer desde el punto de vista de conducta, comunicación, change management, training, y en última instancia de darse vuelta y decirle: aquí tenés que cambiar el proceso, tenés que cambiar la herramienta, porque todo lo demás dice que solo el cambio de la herramienta lo va a facilitar. Al final del día, hacer las cosas bien es un hábito, con lo cual nuestra recomendación es: elijan un pequeño hábito con el que se sientan cómodos, sea medir, sea evaluar, sea charlar, sea obtener feedback en torno al proceso, y repítanlo. De a poco se les va a hacer costumbre, y la costumbre se les va a hacer cultura. En el fondo, adoptar la mejora continua, que es el último grado de madurez del proceso. Muchas gracias a todos por venir y por quedarse hasta el final.